¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy buen día para todos. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Antes que otra cosa, como siempre, un gusto verlos. Muy bienvenidos. Gracias a todos por su puntualidad. Vamos a trabajar rapidísimo, por favor. Recuérdenme qué fue lo que vimos la última clase, chicos. Vimos lo de sobre los diferentes campos de estudio de la psicología. Ok, terminamos la unidad número 1 y entonces hoy comenzamos la unidad número 2. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces. ¿Va a haber participaciones hoy? ¿No? Ok. Bien, entonces, vale, Ameyali, cuéntenos, por favor. Esta unidad número 2 básicamente trata o vamos a revisar de manera pues bastante rápida, no nos vamos a detener mucho, cómo es que nuestro sistema nervioso regula y en alguna medida controla y determina nuestra conducta. Entonces, para poder empezar a revisar el sistema nervioso, vamos a ver primero cómo es que está o de qué está constituido, ¿sale? La célula básica de nuestro sistema nervioso son las neuronas. Ameyali, cuéntenos por favor qué son, cómo funcionan, cómo están conformadas, etcétera, las neuronas. Pues lo poco que recuerdo del video que nos dejó es que las neuronas pues son una parte fundamental de nuestro cerebro y es ahí donde se hacen conexiones para que nosotros podamos como pues guardar y recaudar la información. Ajá. Ok. ¿Cómo están conformadas las neuronas, Ameyali? ¿Sabe Dios? Bueno, no recuerdo los nombres exactos, pero tengo la idea de que se divide como... Cuéntanos. Como tiene como ramificaciones y el grupo de ramificaciones pues tiene un nombre. Y no sé, es que no recuerdo bien los nombres. Ok, no se preocupe. Aide, ¿puede responder esa pregunta? ¿Cómo están conformadas las neuronas? ¿Sería la clasificación? No, las partes de la neurona. Las partes de la neurona. Responder, creo que son 3, ¿no? Son las dendritas, el citoplasma y el axón. ¿Ok? Sí, las dendritas, el núcleo, y el axón. Iván, ¿para qué sirven las dendritas? Según yo es como... Ups, ¿no? No. Ok. Solo me acuerdo de los nombres. Astrid. Las dendritas se encargan de recibir la información y creo que también de conducirla por los impulsos nerviosos. Sí, las dendritas se encargan de recibir la información que llegan de otras neuronas. Las conducen esa información hacia el núcleo. En el núcleo se procesa y se determina qué tipo de información se debe enviar a la siguiente neurona. Pueden ser 2 tipos de información, inhibitoria o excitatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que la instrucción sea actívate, activa un músculo, activa un órgano o deja de actuar, ¿no? O sea, deja de moverte, que ese órgano ya no esté funcionando en este momento, etcétera, ¿no? Y una vez que el núcleo
o en el núcleo se decide cuál es la siguiente instrucción o la instrucción para la siguiente neurona, esa instrucción viaja a través del, ¿cómo se llama la última parte de la neurona? ¿El axón? El axón, exacto. Entonces, el axón es la ramificación más larga de una neurona que se va a encargar de enviar información a otras neuronas. ¿Ok? Algunas, casi todas, algunas neuronas tienen el axón recubierto de una capa grasa hecha de lípidos y proteínas que se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Se llama melanina, por favor. No. Se llama mielina. Casi latina. La vaina de mielina o la capa de mielina, al ser una capa grasa, lo que permite es que la información vaya a velocidades más altas, que el trayecto que hace a lo largo del axón sea más rápido. Entonces la información viaja a velocidades todavía mayores para poder dar instrucciones a todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Esas son las partes de una neurona o las partes básicas. ¿Sí? Ahora sí, las neuronas pueden clasificarse de varias maneras. Vamos a utilizar, o las dos que vamos a utilizar, tienen que ver una con su forma y otra con su función. ¿Quién nos platica la clasificación de las neuronas por su forma? ¿No? Ok. Existen 3 tipos de neurona por su forma. Bueno, hay quien dice que 4. Unipolares, pseudonipolares, bipolares y multipolares. Las monopolares o unipolares son aquellas que solamente tienen axón, su núcleo, claro, y axón. ¿Sale? Una única ramificación que sirve para enviar información a otras neuronas. Las pseudo-unipolares o pseudo-monopolares son aquellas que tienen un axón, pero el núcleo está como adentro de la neurona, del centro de la neurona, y pareciera que tiene dendrita, pero no tiene dendrita, es únicamente el axón. Las bipolares son aquellas que tienen una dendrita y un axón. Y las multipolares son las que tienen muchas dendritas y un axón. Todas tienen solo un axón. El axón en la parte final tiene ramificaciones también a las que se les llama telodendrones o terminales axónicas. ¿Por qué un axón tiene muchas como ramificaciones al final, muchos telodendrones? Porque la intención es que una única neurona se comunica con muchas neuronas al mismo tiempo, les dé información a muchas neuronas al mismo tiempo, para que efectivamente la información viaje mucho más rápido, llegue muy pronto a los músculos, los órganos, a los que deba llegar para que estos funcionen. ¿Sale? Entonces, aunque tenga ramificaciones al final el axón es solamente uno. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la otra clasificación por sus funciones. ¿Alguien? Es la de acuerdo con la función que realizan las neuronas. ¿Sí, verdad? Así es. Sí. Ok. Es sensoriales o aferentes, y a lo que yo entendí que tienen receptores que detectan estímulos y conducen esta información al sistema nervioso central. Las motoras o eferentes, que llevan órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Y los músculos o glándulas actúan para causar contracción o relajación. Y las interneuronas
se hallan en el sistema nervioso central y conectan a las neuronas sensoriales con las motoras. Así es. Neuronas sensoriales o aferentes, interneuronas y neuronas motoras o eferentes. Como su nombre lo indica, las neuronas sensoriales están en los Sensores. Sentidos, en los órganos de los sentidos, ¿sale? Las neuronas sensoriales, como ya lo dijo su compañera, son las que se encargan de recibir la información del exterior a través de los órganos de los sentidos y llevarla hacia el sistema nervioso, ¿sale? Cuando nosotros identificamos frío, calor, colores, movimiento, textura, sabores, olores, quienes reciben el órgano, el estímulo del medio a través de los órganos sensoriales son las neuronas. ¿A poco tenemos neuronas en la piel y en los ojos? Sí, por supuesto. Las neuronas no solamente están en el cerebro, tenemos neuronas por absolutamente todo nuestro cuerpo, de diferentes tipos y que funcionan de forma diferente, pero todo nuestro cuerpo tiene neuronas. Entonces, las neuronas sensitivas reciben la información del exterior. También se llaman aferentes. ¿Cómo puedo acordarme de cómo se llaman las neuronas sensoriales? Porque reciben información de afuera, ahí la llevan adentro, entonces son aferentes. Una vez que la información se recibe y se transporta hacia el sistema nervioso, son las interneuronas las que determinan qué se debe hacer. Y entonces le dan la indicación a las siguientes neuronas, a las neuronas motoras. Las neuronas motoras son las encargadas de efectuar los movimientos de todo nuestro cuerpo, no solamente de los músculos externos, sino también de los órganos, que se realice o no una actividad, por ejemplo, nuestro estómago o nuestro intestino. Todas esas instrucciones se las da las neuronas motoras a los órganos, a todos los músculos. ¿Vale? ¿Cómo se llaman las neuronas motoras? ¿Cuál es el otro nombre de las neuronas motoras? Eferentes. Eferente. ¿Y cómo es más fácil que me acuerde? Porque las neuronas motoras efectúan o dan información sobre que un músculo debe efectuar un movimiento. ¿Sale? Entonces, estas neuronas sensitivas, interneuronas y motoras son las que se van a encargar de que todo nuestro cuerpo funcione, ¿va? Y ¿cómo va a hacer esto? Pues les decía yo que las dendritas reciben información, en el núcleo se decide si es una información inhibitoria o excitatoria, es decir, que haga que se mueva o que deje de moverse algún músculo, y las neuronas motoras, bueno, son las que ejecutarán ese movimiento, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? No me dice. Ok. No, profesora. Bien. Ahora, ok, una neurona recibe la información a través de las dendritas y envía información a través del axón. Pero, ¿cómo es que se comunican las neuronas? ¿Cómo es que se envía esa información a la siguiente neurona? ¿Alguien nos quiere platicar? Okay, voy a bajarles las manitas a los que están acá para que pueda yo saber quiénes nuevos, qué personas nuevas levantaron la mano. Ok, ahora sí. ¿Alguien nos quiere platicar? Wendy. Se comunican entre ellas con la sinapsis. En sitios en los que las membranas de las neuronas se encuentran, intercambian señales. Y bueno, pues las sinapsis son los lugares donde las células, como las que hay en el sistema nervioso, se establecen comunicación entre sí. Pues es lo de la maqueta que hicimos, ¿no? De la sinapsis eléctrica y química. Ajá. Y ya, es todo. Y ya. Ok, Jessica.
Pues existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la química. En la eléctrica es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor como en la sinapsis química, sino por el paso de los iones de una célula a otra a través de los iones GAP, pequeños canales formados por el acoplamiento de alguno de complejos proteicos basados en conexiones en células estrechamente adheridas. Ok, traducido al castellano. O sea, que son cuando una neurona se comunica con la otra a través del neurotransmisor, ¿algo así entendí? No. ¿Diego? Bueno, maestra, lo que pasa es que es a través de neurotransmisores, choques eléctricos en donde uno le manda la señal a la otra y va haciendo una cadena de sensores en donde el sistema nervioso central manda esos estímulos que recibe el cuerpo y a través de eso va mandando esas señales por esa parte de choques eléctricos y entonces va recibiendo una u otra la señal que quiere transmitir para que el cuerpo reaccione y determine esa función que quiere realizar. Ok, recuérdeme su nombre, por favor. Sí, es que tenía mi nombre equivocado, maestra. Sí, por eso, recuérdeme su nombre, por favor. Ana Sofía Miranda Castro. Ana Sofía, ¿y por qué dice Diego Romero? Es que ayer le presté mi cuenta a mi hermano y le cambió a mi primo y le cambió el nombre. Pero ahorita se lo cambió, perdón, no me había dado cuenta. Oiga, Ana Sofía, su voz cuando me responde lo de la neurona y su voz ahorita es diferente. Ah, no, maestra. Estoy sí, aquí en mi cuarto. Sí, ahorita se lo cambio, perdón, ¿eh? Chicos, de esto ya habíamos hablado en algún momento. O sea, les pedí específicamente que por favor entraran con su nombre correcto. No lo tengo en mi lista, no lo anoto, no tiene participación. Primero. Y segundo, en serio, chicos, ¿ustedes piensan que no los escuchamos, que no nos damos cuenta? O a los que se quedan al final porque no están. Ya también lo habíamos comentado. ¿Cómo cambiar? ¿Perdón? Ah, no, es que no puedo cambiar el nombre. Ami Sofía. Sí, maestra. Platícanos cómo funciona la sinapsis eléctrica, por favor. Sí. Bueno. Diego López Pérez. Sí, maestra. ¿Cómo funciona la sinapsis eléctrica? Pues se transmite entre las dos neuronas por el paso de los iones de una célula a otra a través de las uniones de gap. ¿Qué significa uniones de gap? Son como unos canales por los que pasan los iones y las moléculas. O sea, su significado no lo sé, pero es su función. Fernanda Rosas.
La verdad no lo recuerdo, Miss. ¿Cómo funciona la sinapsis química? Ujú. Diego Eduardo. ¿No está? Luis Eduardo. Según yo, es donde las células vecinas se comunican entre sí a través de mensajes químicos por los neurotransmisores. Y la parte presináptica. Vanessa. Una neurona libera moléculas neurotransmisoras en la hendidura sináptica y luego estas moléculas se unen a los receptores en la célula postsináptica del lado de la hendidura sináptica. Traducido al castellano. Que las neuronas liberan como cosas en un pequeño espacio y luego lo que liberaron se unen a los receptores en la célula. Sí, la comunicación entre neuronas es una comunicación como de fe, ¿no? Porque nunca se tocan. Dos neuronas jamás se tocan. Entre una neurona, entre la dendrita de una neurona y el axón de otra neurona, siempre hay un espacio milimétrico, es micrométrico, de hecho. Ese espacio sináptico en la sinapsis química permite que los neurotransmisores, o sea, las sustancias químicas que secretan las neuronas, sean enviados y recibidos por la siguiente neurona sin tocarse. Estas sustancias químicas, estos neurotransmisores, están alojados en unas bolsitas que se llaman vesículas sinápticas en la terminal axónica de la neurona anterior. Y tienen características diferentes cada una de ellas. Estos neurotransmisores, que pueden ser de diversos tipos, tienen características distintas, características moleculares distintas entre ellos. Y la siguiente neurona, la dendrita de la siguiente neurona, tiene espacios que le permiten recibir cada uno de esos neurotransmisores como si fueran una llave y una cerradura. Si ustedes intentan meter una llave distinta en la cerradura de su casa, una llave que no es, ¿pueden abrir? No. No. Lo mismo pasa con los neurotransmisores. Son recibidos por la otra neurona en los receptores que corresponden a ese neurotransmisor. Si se libera un neurotransmisor que no corresponde, pues simplemente se reabsorbe en el espacio sináptico, no pasa nada, pero no le da información a la otra neurona. ¿Vale? La sinapsis eléctrica, y bueno, cada uno de estos neurotransmisores, les decía, tiene funciones distintas. Pueden ser inhibitorios o excitatorios y secretados o segregados en la cantidad necesaria nos permiten estar en equilibrio, ¿sale? Mantenernos en equilibrio, mantener una estabilidad conductual, fisiológica, etcétera, emocional. La carencia o el exceso de alguno de estos neurotransmisores empieza a producir algunos trastornos o algunos problemas, tanto orgánicos como psicológicos, ¿vale? Psicológicos pueden ser cognitivos afectivos. Por ejemplo, uno de los neurotransmisores que se ha dicho que es, no se ha dicho, que es de los más importantes para nosotros, es la serotonina. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de la serotonina? Ok. Paula. Hacernos sentir felices. Ajá. La serotonina es el neurotransmisor encargado del bienestar,
¿sale? De hacernos sentir bien, de hacernos sentir felices. Cuando hay menos serotonina o en trastornos, por ejemplo, como la depresión, que se secreta menor cantidad de serotonina, pues evidentemente las personas no pueden disfrutar y sentirse bien y sentirse a gusto, ¿vale? O sea, la depresión es una enfermedad en la medida en que el cuerpo no está generando las sustancias necesarias para estar en equilibrio, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, viene detrás de ustedes un perro ladrándoles, queriéndolos morder, y ustedes corren y corren y corren, y de repente se tuercen un tobillo, se caen al piso y dicen, ya no puedo caminar, ya no me puedo mover. No, seguimos corriendo, no importa que traigamos la parte deshecha. ¿Por qué podemos seguir corriendo? Porque hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que se encarga de cuando hay una lesión, se libera y sirve como inhibidor de las señales de dolor. Entonces, mi cerebro, como no recibe la indicación de que hay dolor, o no en exceso, me permite mantenerme en la actividad. Una vez que pasa el peligro y ya se reabsorbió esa dopamina, entonces mi cerebro ya empieza a detectar que hubo una lesión que es dolorosa y ahí sí, ya no me voy a poder mover. La gente dice, es que se lesionó y le empezó a doler cuando se enfrió la lesión. Pues no, no es que se enfríe la lesión, es que se reabsorbe toda esa dopamina, ya no hay dopamina en esa área, entonces ya hay señales de dolor hacia el cerebro. ¿Sale? Eso es lo que sucede. Entonces, cada uno de estos neurotransmisores nos permite llevar a cabo funciones tanto orgánicas como cognitivas y afectivas que nos hacen mantenernos en equilibrio. Hay algunas drogas, por ejemplo, algunas sustancias que tienen una composición molecular muy parecida a la de algunos neurotransmisores. Entonces, se causa o se genera la adicción fisiológica a esas sustancias, porque como tienen la misma composición molecular, mi cerebro, digámoslo así, se hace flojo y ya no secreta ese neurotransmisor. Dice, ay, ya me lo están dando de forma externa, ya no necesito esforzarme, ya no necesito trabajar, pues ya no lo segrego. Y entonces cuando nos privan de esa sustancia, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Mi cerebro dice, hey, ¿qué pasa? No me están dando lo que necesito, ¿no? Ya no puedo producirlo porque me atrofié. Me dieron tanto esa sustancia de manera externa que ya no la produzco. Y entonces, claro que el sujeto tiene síndrome de abstinencia, ¿no? Es decir, mi cuerpo necesita esa sustancia para estar bien. Y como el cuerpo ya no la produce, necesita que se la den de forma externa. Así funcionan todas las adicciones. Entonces, esta parte de los neurotransmisores, la sinapsis química, es fundamental en el funcionamiento del organismo y evidentemente también en el funcionamiento psicológico. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Yo, maestra. Sí. ¿Todas las neuronas tienen la misma sinapsis o cómo se diferencian? De acuerdo al tipo de información que tienen que enviar. Hay neuronas que solo tienen que enviar la descarga eléctrica para activar la siguiente neurona y activar la siguiente neurona y activar la siguiente neurona. No hay sinapsis química en todas las neuronas de acuerdo a las funciones y a las áreas especializadas a las que se dediquen, ¿no? Hay neuronas que necesitan sí o sí dar información diferenciada porque tienen que mandar las instrucciones a cada parte del cuerpo, ¿no? Todas las neuronas pueden realizar ambos tipos de sinapsis. No en todas se realizan y no todas al mismo tiempo. Todas las neuronas que realizan sinapsis química tuvieron necesariamente que haber una descarga eléctrica para que se activaran, sí o sí. Pero no en todas las neuronas hay transmisión del neurotransmisores. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Okay. ¿Alguien más? Sí, profesora. Dígame. ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con el alcohol que con las drogas? Sí. ¿O es distinto? Es que el alcohol no es fisiológicamente adictivo. O sea, mi cuerpo no necesita alcohol, mi cuerpo no produce ninguna sustancia de manera natural
que tenga una composición molecular parecida al alcohol, por lo tanto, no causa adicción fisiológica. Lo que sí causa es adicción psicológica. O sea, ¿cómo? El alcohol, no sé si ya lo habíamos platicado acá, es un inhibitorio. ¿Qué quiere decir eso? Del sistema nervioso central, pues. El alcohol es una sustancia que hace que se disminuya el funcionamiento del sistema nervioso. Ay, pero entonces, ¿por qué nos subimos a la mesa y bailamos y nos sentimos tan felices y todos desinhibidos? Justamente, el primer lugar a donde llega el alcohol, una vez que comienzo a beber, en mi cerebro es en la parte frontal. ¿Ya lo habíamos platicado alguna vez? No, maestra. Ah, Creo ok. que no, profesora. Ok. Esa es la parte frontal de mi cerebro. La parte frontal de mi cerebro es la que se va a encargar de los valores, de la parte ética, de la moral, de la parte voluntaria, de las acciones conscientes, ¿no? Entonces, la primera parte donde llega es al lóbulo frontal, a la parte de enfrente de mi cerebro. Si esta es la parte que controla toda la parte moral, todas las reglas, ¿no? Seguir las reglas, mantenernos haciendo lo correcto, y es la primera que se inhibe, les digo que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, o sea, disminuye su funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo eso que yo sé que es incorrecto y que no lo haría en condiciones ordinarias, pues mi cerebro ya no me está diciendo no lo hagas, eso está mal o eso es un problema, ya no me lo está diciendo y entonces, ¿qué creen? Pues que lo hago, ¿no? Y entonces me subo a la mesa y brinco y grito y canto y todo lo que no haría en condiciones ordinarias, comienzo a hacerlo en ese momento, ¿no? ¿Y qué pasa después de que la persona está toda eufórica y toda emocionada y brincando y gritando? ¿Cuál es como la siguiente etapa? Yo sé que ustedes, algún primo de un amigo les ha platicado. Lo han visto por ahí en alguna parte. El bajón. Claro, lo que sigue es, tú eres mi mejor amigo, yo te quiero, mi super brother, y es que porque si yo te amo, ¿no? ¿Por qué? Porque la siguiente parte que se inhibe es la que tiene que ver con el manejo de emociones. Y ahí es donde ya no recordamos lo que pasó. A partir de ahí se quedan como perdidos en el limbo los episodios de la mega fiesta, ¿no? Precisamente, precisamente porque se inhibe todo el sistema límbico, que es el encargado de las emociones y de la memoria. Si el alcohol está inhibiendo esta parte de mi cerebro, ¿no? O sea, pues yo ya no tengo control de mis emociones y entonces ya ando todo apachurrado y todo tristón y me fui a tomar con los cuates porque el novio me dejó, pues evidentemente lo que voy a mostrar, ¿no? Ya no tengo control de mis emociones, pues es toda esa tristeza, ¿no? Y como en esa misma región está el área que se encarga del almacenamiento de la información, o sea, de la memoria, pues no me voy a acordar de nada. A partir de ahí yo ya no me acuerdo de nada, ¿no? Porque como está inhibida esa parte, las funciones de esa parte, pues no se almacena la información. Y por último, llega a la región, ¿no? El impacto en la región, que tiene que ver con los órganos de los que no tenemos control. Por ejemplo, tenemos control sobre, voluntario, vaya, sobre el funcionamiento de nuestro estómago. No, Pulmones, corazón, intestino. tampoco. Entonces ahí la gente es cuando se empieza a hacer del baño, empieza a vomitar, le dan convulsiones, paro cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Ay, perdón, chicos. ¿Por qué la gente comienza a vomitar, a hacerse del baño, a tener convulsiones y todo esto? Bueno, ¿Por qué podría consumieron ser. alcohol? Porque su cuerpo necesita desechar la sustancia. Porque él no la necesita. Evidentemente, no la necesita.
Yo pienso que podría ser porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos conscientes, por ejemplo, cuando estamos en la calle y nos anda el baño, nos aguantamos a llegar a un lugar, estamos conscientes, te podría decir que tenemos cierto control sobre hacer del baño, y cuando estamos pues en un estado de ebriedad, pues no estamos conscientes, entonces no podemos retener eso. Bueno, yo creo. Exacto, exactamente. En esta condición, y una vez que ya es tan grande la cantidad de alcohol que tenemos, que ya ha inhibido el funcionamiento de gran parte de nuestro cerebro, la última parte que afecta es la parte que tiene el control sobre los órganos, ¿no? El funcionamiento involuntario. Entonces, efectivamente no hay control de esfínteres, la gente vomita porque, pues, evidentemente la cantidad de alcohol es tal que no puede tener control sobre el diafragma, ¿no? Hasta perder el sentido, es decir, nuestro cerebro está como en stand-by, ¿no? Y si es todavía mucho mayor la cantidad de alcohol que hemos bebido, bueno, eso a lo que le llaman una congestión alcohólica no es otra cosa más que el que mi cerebro se olvidó de darle instrucciones a los pulmones, al corazón, de que funcionara. Está tan alcoholizado en nuestro cerebro que hasta las partes más primitivas en el sentido de que son las que regulan las funciones más básicas sobre las que de plano no tengo nada de control y puedo decirle a mi corazón, deja de funcionar, funciona más rápido, más despacito, pues no, o a mis pulmones, ¿no? Entonces, pues el cerebro ya no tiene ni siquiera esa posibilidad. Y las personas mueren de un paro cardíaco, un paro respiratorio, a veces es que se ahogó, no se ahogó, dejaron de funcionar sus pulmones. No, evidentemente dejan de funcionar los pulmones, pues ya no hay oxigenación y se muere, ¿no? Pero si se dan cuenta, en ningún punto, o sea, a nivel químico, nuestro cuerpo no necesita ninguna sustancia parecida al alcohol, no la produce. Por lo tanto, no puede haber dependencia fisiológica al alcohol. Sí se crea una adicción psicológica. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa, mi cerebro descansa de todo el estrés, de toda la carga que tiene en el día a día, y entonces dice, para descansar necesito alcohol. Para descansar necesito alcohol. Y efectivamente nuestro cerebro, les digo, se hace flojo y en lugar de adquirir herramientas que le permitan enfrentar el estrés, la ansiedad, etcétera, pues prefiere utilizar un elemento externo para que al inhibirse deje de procesar la información y deje de estresarse. Jessica. Perdón por interrumpirla, pero es que yo tenía la duda de que si la adicción al teléfono funciona de igual forma. ¿O cómo funciona? Si es una adicción psicológica. Estoy sustituyendo una habilidad que no tengo, o sea, en lugar de desarrollar la habilidad de adquirir herramientas que me permitan enfrentar una situación que a lo mejor es desagradable, lo estoy sustituyendo por un elemento externo. Y yo me meto en el teléfono y estoy revisando la vida de otros y estoy leyendo o escuchando información que me saca de mi situación personal, de mis problemas, de eso que me genera ansiedad o angustia. Y como no tengo esas habilidades, no tengo esas herramientas, mi cerebro dice, no, es que necesito para estar tranquilo, necesito para sentirme bien, necesito ese elemento externo. Y no solamente el teléfono, hay muchas cosas a las que nos podemos hacer adictos emocionalmente. Emiliano. Profesora, yo tengo una pregunta sobre lo del alcohol. Y es que es verdad si comes, te agarra menos, no te agarra tan mal el alcohol. Sí es verdad. Sí, podríamos hacer un experimento. Si ustedes van a la carnicería y compran un pedazo de carne con mucha grasa y le ponen alcohol,
el músculo, la carne propiamente, va a absorber menos alcohol porque la grasa fue quien lo absorbió. Entonces, cuando nosotros comemos comida, pues tiene grasa, más si tiende a ser botana, pues tiene grasa, y esa capa grasa va a evitar que el alcohol pase tan rápidamente al músculo. ¿Qué tiene que ver el músculo? Pues que ahí están las neuronas, ¿cómo les explico? Y viaja a través de la sangre también el alcohol. Entonces, la grasa va a retener, es como si fuera una esponja. Si ponemos una esponja y después un papel o un plástico, va a tardar más en llegar el agua a través de la esponja hacia el papel o el plástico, ¿no? Es exactamente lo mismo. Esa capa grasa va a detener o va a absorber alcohol y la cantidad de alcohol que llegue a las neuronas, al cerebro, va a ser mucho menor. O sea, entonces ya sé el truco, ¿no? Voy a comer cosas grasosas para poder beber. No, obviamente no. ¿Es verdad? Eso es verdad. Pero cuando empiezo a consumir grandes cantidades de alcohol, pues no va a haber grasa suficiente que yo consuma que haga que mi cerebro no se alcoholice, ¿no? O no sufra los efectos del alcohol. Si me voy a tomar un par de copas de vino y comí antes, pues a lo mejor no es tan problemático. El problema es cuando la gente no bebe 1 o 2 copas de vino, sino la botella entera, y luego no es vino, sino son otras cosas. Entonces, de repente, por ejemplo, ustedes seguro los conocieron, los Four Loko, que combinan sabrá Dios cuántas cosas, además de altas cantidades de alcohol, y que tumba a la gente. O sea, los noquea. Porque no solo es alcohol, justo, sino le está dando otras sustancias al cuerpo que también le generan otro tipo de problemas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando consumimos altas cantidades de cafeína o altas cantidades de azúcar? Pues evidentemente el equilibrio de nuestro cuerpo se pierde, ¿no? La cafeína tiene un efecto excitatorio en el sistema nervioso, lo alerta. ¿Vale? Hay gente que dice, no, es que yo para poder dormir tomo café. Ok, no es que tomes café para poder dormir, es que tu cerebro se activa tanto, digámoslo así, que se aturde. Y entonces, claro que te vas a dormir, ¿vale? Hay gente que dice, no, yo para estudiar necesito tomar café porque si no me duermo. Sí, porque es excitatorio, ¿vale? Además de otras sustancias que tenía el Four Loko. Entonces, lo que hace es que primero te levanta, te pone así en la fiesta y todo rico, y de repente te da el bajón a tal grado que puede causar un paro cardíaco. O sea, les estoy hablando de menos de 1 hora. La descompensación es tal entre la cafeína y la taurina y el alcohol. La descompensación es tal que en menos de 1 hora una persona se muere. ¡Oh, qué susto! Exacto. Beber por sí mismo, tomar alcohol por sí mismo, no tendría que ser un problema siempre y cuando lo hiciéramos de manera responsable. ¿Qué quiere decir de manera responsable? Entender que no lo necesito, que puedes saber bien que quizás si tengo un problema de interacción social, me dé un empujoncito, pero cuando lo utilizo como la herramienta para poderme relacionar con los demás, entonces es una adicción. Tengo un problema. No puedo enfrentarme a las situaciones por mí mismo y requiero de un agente externo para hacerlo. Eso es una adicción. Es que solo fueron 2 copas. ¿Cómo puede ser adicción si solo son 2 copas? Sí, pero son 2 copas sí o sí para poderme relacionar. O sea, no es como que me tomo una copa porque me gusta el vino, sino porque si no las bebo no puedo interactuar con los demás. Eso es un problema. No importa si no me pongo borracho. Una adicción o la adicción al alcohol no es ponerse embrutecido.
es necesitarlo de cualquier adicción, ¿vale? Es necesitarlo para estar bien, para poder enfrentar esa situación, para poder resolver un problema. Si yo no bebo, no me relaciono, entonces es una adicción. El teléfono, esta necesidad imperiosa de traerlo colgado de la mano, del pescuezo, del pantalón, donde sea, todo el tiempo, y si no lo tengo me siento mal, es una adicción. Entonces, hay cosas que no son adictivas a nivel fisiológico, no le producen al organismo esta flojera de emitir o segregar alguna sustancia o emitir una respuesta, pero sí le favorecen en la medida en que cuando consumo ese producto, el que sea, me siento mejor, y si no lo tengo, se acaba el mundo, ¿no? Ashley. Y, por ejemplo, estas adicciones pueden ser provocadas por trastornos psicológicos. O sea, que el trastorno haga que yo consuma algo de manera adictiva. Ajá, como tener depresión y por la depresión empezar a beber o algo así. La depresión por sí misma no va a producir una adicción. ¿Qué es lo que produce la adicción? El no tener las habilidades para enfrentarlo. Me deprimí, bebí alcohol, pues sigo deprimido, pero al menos ya no lo pienso. O sea, no me hacen sentir mejor en realidad, salvo que me evado, ¿no? O sea, dejo de pensar en ese problema. Como tal, el trastorno no produce o no genera las adicciones, ¿no? Sino el mal manejo del trastorno puede favorecer que se genere una adicción. O sea, no es el trastorno en sí mismo, pero sí, digámoslo así, le permite al sujeto caer más fácilmente en una adicción. Eso es verdad. ¿Qué más hasta aquí, chicos? José Antonio. Maestra, yo tengo la duda de que, por ejemplo, cuando dice que cuando una adicción, por ejemplo, se sustituye una sustancia que nuestro cerebro deja de producir, cuando se va a terapia o ya se trata médicamente, ¿esa sustancia se puede volver a producir o ya se queda así permanentemente, digamos, un daño? Pues, sí puede haber un daño, pero no es el hecho de que se deje de producir la sustancia. O sea, sí, yo puedo ir disminuyendo la necesidad del consumo de un producto, de un fármaco, de una sustancia, en la medida en que hago funcionar el cerebro. Entonces los medicamentos son para eso, para activar la parte del cerebro que ya no quería funcionar, ¿no? Entonces, una vez que yo reactivo esa parte del cerebro, ya dejo de necesitar esa sustancia. ¿Por qué es tan difícil tratar las adicciones? Porque siempre una adicción fisiológica está asociada a una adicción psicológica. O sea, me siento bien cuando consumo alguna droga. Me siento bien, me siento a gusto, me siento cómodo, me gustan los efectos que produce, adicional a la parte fisiológica, ¿no? O sea, sí, el cerebro ha dejado de secretar esa sustancia, pero con el uso de medicamentos podemos reactivar la parte del cerebro. Sin embargo, mi cerebro dice, pero es que es más fácil, pero es que es más cómodo. Entonces, siempre se necesitan como las dos partes, ¿no? Tratar la parte fisiológica y tratar la parte psicológica. Siempre. Perdón. Perdón, José Antonio, ¿respondí su pregunta? Sí, profesora, gracias. ¿Algo más, chicos? Ok. Bueno.
Bien, si ya no hay preguntas, comentarios, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. La siguiente semana vamos a trabajar con las 3 unidades funcionales. Les pido por favor que para llegar a la clase hayan releído el documento porque ya lo trabajaron, ¿ok? Entonces, para que cuando yo pregunte, ustedes puedan responder. A veces no entendemos bien el tema, no entendí lo que decía, pero decía esto. O justamente podemos llegar con preguntas. Maestra, decía esto y yo no lo entendí, ¿lo puedo explicar? Y lo haremos con gusto. Pero si yo pregunto y ustedes están en las nubes, para mí, chicos, es exactamente igual que llegar a hablarle al aire. Ya de por sí el tema de no verlos, de verdad, no imaginan los efectos que causan los profesores. O sea, sentimos que estamos hablándole a la pared. Si a eso le sumamos que cuando preguntamos no responden, o que nos sentimos engañados por ustedes cuando hacen algo, es decepcionante, chicos. Es triste y es molesto. Entonces, por favor, lleguemos con la lectura del trabajo, del material, para que cuando lo estemos comentando, pues bueno, haya participación de más gente y en todos los sentidos, porque son los mismos 5 los que están participando clase con clase. Ya lo habíamos hablado, no me voy a detener acá. ¿Vale? Entonces, nuevamente les pido que lleguemos con la lectura, con el trabajo hecho. ¿Ok? Sí, maestra. Sí, maestra. Pues les Sí, agradezco, maestra. chicos. Que tengan muy bonito día. Buena tarde. Profesora, antes de que Dígame. se vaya, en la unidad 2, el tema de alteraciones del funcionamiento cerebral, ahorita estaba revisando la página y no me deja ver el documento. No sé si pueda checar o algo así. A ver, voy. Es que no aparece. Ya. En la parte superior derecha, les comparto mi pantalla para mostrarles, ¿vale? Ok. Aquí, ¿alcanzan a ver? Hay una flechita. ¿Sí lo alcanzan a ver? Por favor, díganme, porque si no estoy hablando como loco. Maestra. Si estamos en la flechita, se abre el documento. ¿Sí? Ah, sí, gracias, profesora. Ok. Gracias. Si no está directamente en la página, en Schoology, en nuestra plataforma, perdón, pero ya ustedes vieron dónde sí lo pueden encontrar, ¿vale? Entonces, acá en la flechita del lado superior derecho, damos y nos abre el documento. ¿Sale, vale? Sí, maestra, muchísimas gracias. Perfecto. Bien. ¿Qué más, chicos? Maestra, esa actividad de cuando tengamos que investigar el caso real, ¿tiene que ser necesario poner referencias de donde sacamos la información o no es tan Sí, por necesario? supuesto. Sí, por supuesto que sí. Ok, Siempre gracias. que hagan una investigación, por favor, pongan sus referencias. ¿Y si es un caso personal? Pues entonces hágamelo saber también en su documento. Aquí, maestra. Nos vemos. Bye. Cuídense, chicos. Gracias, profesora. Bye. Hasta luego, maestra. Adiós, chicos. Hasta luego.